Ministerio Cristiano Bandera de Amor presenta Paz de Cristo, hermanos y amigos, en nombre del Ministerio Cristiano Bandera de Amor, amor a Dios y amor al prójimo, de la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. En esta tarde, el tema que nos ocupa es el falso profeta del Apocalipsis. Este personaje, como sucede a menudo en la Biblia, tiene precursores que lo antecedieron y lo simbolizan, lo figuran. Y en el caso del falso profeta tenemos algunos ejemplos, como Balaán. Balaán apareció como un profeta de Dios contratado por Balac para que fuera a maldecir al pueblo de Israel que venía avanzando. La fama de Israel, la fama del Dios de Israel se había propagado por todas partes y Balac tuvo miedo y confió que una maldición los podía detener. Y Balaán le consultó a Dios si podía ir y Dios le dijo que no. Pero las recompensas, los pagos que estaba ofreciendo el rey eran muy grandes. Incluso en la primera negativa después le multiplicó las dádivas que le iba a dar. Y Balaán insistió delante de Dios y Dios se dio cuenta que quería ir, así que le dijo que fuera, aunque no era la voluntad de Dios. Y fue a tratar de maldecir a Israel, pero su intento fue infructuoso porque con Israel venía un verdadero profeta que era Moisés y que ya había hablado en nombre del Dios verdadero. Y por tanto, un profeta de la categoría de Balaán no podía hacer nada. ¿Por qué? Porque después aparece Balaán ya no como profeta, sino que es mencionado como un adivino. O sea, era un personaje que podía trascender la dimensión terrena y entrar en la dimensión espiritual y poder comunicarse con Dios, pero también era adivino, también podía comunicarse con espíritus adivinos, hechiceros, agoreros, que son diabólicos. Él entraba a la dimensión espiritual, pero no hacía diferencia entre lo divino y lo satánico. Entonces se familiarizó con Israel y guió a Israel a prevaricar contra Dios en un lugar llamado Baal Peor. Guió a Israel a la inmoralidad. Guió a Israel a la idolatría, según Números 31:16. Y fue eliminado. Josué 13:22, número 31:18. Fue muerto a espada. Allí murió Balaán, hijo de Beor, traspasado a espada, porque era un profeta que mezclaba la verdad con la mentira y que se hizo al final apóstata de la fe de Israel. Él es un tipo del falso profeta del Apocalipsis. En nuestro tiempo, en el ambiente religioso, también lo es el Papa Católico. La Iglesia Apostólica, Católica y Romana le abroga a su líder mundial el título de Santo Padre. Y bíblicamente ese título solo le pertenece a Dios, porque Dios es el creador de todo lo que existe. Él es el Padre creador y Él es absolutamente santo. Por lo tanto, es una blasfemia llamarle a un hombre Santo Padre. Se le llama sumo pontífice o pontífice máximo. Pontífice es una palabra compuesta que significa puente. Puente entre Dios y los hombres. Emulando lo que le dijo Pablo a Timoteo, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y este líder religioso se abroga también ese nombre.
tomó del paganismo el título de romano pontífice. También se le considera vicario de Cristo, que es como si fuera Cristo en este tiempo, reemplaza a Cristo en este tiempo, lo cual también es una blasfemia. Sucesor de Pedro, de la línea sucesoria papal, siendo Pedro, según ellos, el primero, y sigue la sucesión por todos los papas hasta el que está ahora en esa sucesión. Siervos de Dios, o sea, igual a Cristo. Yo no he venido para ser servido, sino para servir, dijo Cristo, y ellos también se abrogan ese título, pero están muy lejos de vivir una vida como Cristo. Todo eso es blasfemia y es falso. Y son títulos de aquel falso profeta que se va a manifestar en el tiempo de la gran tribulación. La palabra anticristo aparece solamente 4 veces en el Evangelio, en las primeras epístolas de Juan. En 1 de Juan 2:18 dice la Biblia: y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Aquí Juan se está refiriendo al personaje que vendrá en el futuro, llamado anticristo. Pero luego dice: así ahora han surgido muchos anticristos, refiriéndose al espíritu de este personaje que ya se está moviendo en el corazón de muchos infieles. Luego dice 1 Juan 2:22 que el mentiroso es el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, y eso no solo se puede dar en una persona, sino que se puede dar en varios o muchos, lo que refiere también al espíritu del anticristo, que niega a Jesucristo y niega a Dios también. Luego, 1 Juan 4:3 dice: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Ahí Juan lo declara abiertamente, se está refiriendo al espíritu del anticristo, y luego dice: el cual vosotros habéis oído que viene el anticristo y que ahora está en el mundo el espíritu del anticristo. Y por último, en 2 de Juan 1:7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Negar la manifestación de Dios en carne es por el espíritu del anticristo. Pero en relación a lo que estaba pasando ahí, es que Juan estaba preocupado de un error doctrinal que estaba sucediendo en la iglesia local. Había un grupo de tendencia gnóstica que se llamaron docetas. Ellos negaban que Cristo, que Dios se hubiese manifestado en carne, porque ellos consideraban a Dios completamente santo y puro y la carne lo más inmundo que hay. Por lo tanto, no podía lo más inmundo manifestarse o lo más santo manifestarse en lo inmundo. Por lo cual, o Dios nunca se manifestó en carne, o Jesucristo no era Dios manifestado en carne, porque no podía suceder. Y si estaba en carne y no era Dios, era pecador, porque para ellos la carne es mala y pecadora por naturaleza, no se puede sustraer al pecado. Entonces inventaron la doctrina de que Jesucristo era una apariencia de hombre, pero no un hombre real. Por lo tanto, no era humano como nosotros, y por eso no pecó, y por eso no le dolieron los clavos, ni la corona de espinas, ni la lanza en el costado, ni toda la tortura de la cruz. Entonces Juan estaba preocupado por esto. Y él no estaba haciendo énfasis en la manifestación futura del anticristo, sino que estaba hablando del espíritu del anticristo que promovía las falsas doctrinas. Para Juan y para Pablo, el espíritu del anticristo ya estaba manifestándose. Hay una relación entre lo que enseñaba Juan del anticristo y las bestias del Apocalipsis. Porque identificar al anticristo y al falso profeta es entender si el anticristo o el falso profeta son
enemigos de Cristo o son falsos cristos. Allí está el prefijo anti, de anticristo. Se usa en sentido de en lugar de o en contra de. En lugar de Cristo o en contra de Cristo. Luego tenemos ahí, la preposición tiene dos usos primarios. La primera es de ser contra Cristo u opuesto a Cristo, y la segunda es en vez de Cristo o en lugar de Cristo. Y al estudiar estas 5 declaraciones de anticristo de Juan, vemos claramente que se está refiriendo a un personaje que se opone a Cristo, opuesto a Cristo, contrario a Cristo. En ese sentido también se le podría llamar anticristo o contra Cristo. Según Juan, el anticristo resiste al Señor, se opone a Cristo, pero no se abroga las características ni los oficios de Cristo. Esta es la señal propia de la identidad del anticristo que está incorporada en su nombre, anticristo o contra Cristo, que se opone al Señor. La palabra anticristo está en contraste también con falsos cristos, que usó el Señor en Mateo 24:24 y Marcos 13:22. El falso Cristo no niega a Cristo, como dijimos. Pero sí, a diferencia del anticristo, él se aplica esta capacidad de ser Cristo a él mismo. Y blasfema diciendo que él es Cristo. Y que en él se van a cumplir las promesas de Dios y se van a satisfacer las expectativas humanas. El falso Cristo entonces afirma que él es el verdadero Cristo y que nuestro Señor es el falso. La idea de Juan es que el anticristo está en oposición directa a Cristo y establece su reino contra el reino del Hijo de Dios. El anticristo se identifica en el Apocalipsis como la primera bestia y el falso profeta como la segunda bestia. Juan no se está refiriendo a ninguna bestia en sus declaraciones, sino a un sistema inicuo que caracteriza a las bestias, de la cual habló Pablo en 2 Tesalonicenses 2:7. Y Juan hace hincapié en el peligro que hay de esta defección doctrinal presente, porque tal filosofía es del anticristo que según Pablo ya estaba en acción. La filosofía satánica del anticristo culminará en el ministerio unificado de las dos bestias. La primera bestia estará en oposición a Cristo y con falsedad cumplirá el pacto de dar a Israel su tierra, la tierra que vio Abraham. El anticristo se la dará a Israel. Y la segunda bestia declarará el liderazgo, declarando falso a nuestro Señor. Juan no trata de identificar a una bestia como el anticristo, advierte a los que niegan a la persona de Cristo y que estos están en el mismo plan y en el mismo sistema del espíritu anticristiano que culminará en el ministerio de la iniquidad manifestado en la gran tribulación, con la actividad de las dos bestias que unidas consumarán este ministerio de iniquidad a lo sumo. Hay una estrecha relación entre el anticristo y el falso profeta. Según Apocalipsis 19:20 y 20:10, al falso profeta se le llama la segunda bestia. Entonces aclaramos, el anticristo es la primera bestia que se opone o está contra Cristo. El falso profeta, que se le llama la segunda bestia, trata de suplantar a Cristo y de abrogarse como propias de él todas las características y los oficios de Cristo. Entonces, el Señor Jesús predijo que en los últimos días surgirían falsos cristos y falsos profetas. Entonces los falsos cristos son los que vienen diciendo que ellos son Cristo y los falsos profetas son los que avalan el advenimiento de estos falsos cristos. Y tienen poder ambos de hacer grandes señales y milagros para engañar aún a los escogidos. Cristo se estaba refiriendo al tiempo final. Y se han levantado muchos falsos cristos y profetas en el pasado. Se están levantando ahora y se levantarán mucho más en el tiempo de la gran tribulación.
harán grandes prodigios y milagros para engañar aún a los escogidos. Pero los que se han levantado, los que están ahora como falsos cristos predicando evangelios desviados del verdadero propósito y de la del verdadero blanco como Cristo lo enseñó, estos nunca se van a comparar con la predicción que se va a cumplir fielmente en la gran tribulación. Allí se manifestará lo más grande que se puede manifestar en una persona como falso profeta y lo más grande como anticristo o contra Cristo. O sea, esas serán las figuras máximas que superarán a todas las que han habido, hay y habrá antes que ellos. La humanidad es religiosa. Todos tenemos una inclinación religiosa, una inclinación de fe. Y cuando no se llena con la presencia de Cristo, la gente busca llenarla con otros tipos de espiritualidades. Y un dictador, un líder político y religioso mundial deberá satisfacer estas inclinaciones religiosas de la gente. Entonces será una gran tarea y necesitará todo el poder de Satanás, el poder engañoso y mentiroso de Satanás para poder convencer a la gente. El anticristo entrará en escena en la tribulación y tomará al principio el control del gobierno mundial pacíficamente, pero inmediatamente se le pondrá al lado un personaje que se llama el falso profeta. Este falso profeta funcionará como el enlace del anticristo con Israel, con la religión católica y romana, y él será el enlace. Es un personaje clave el falso profeta. Cuando el anticristo emprenda el control del mundo y el gobierno, entonces la iglesia se ha ido, la verdadera iglesia se ha ido en el arrebatamiento, entonces la iglesia falsa empezará un movimiento ecuménico y tratará la gran ramera de reunir en uno a todas las religiones cristianas que queden y a las no cristianas. Y harán una iglesia ecuménica mundial que estará unida al anticristo y unida con Israel. Y allí estará el falso profeta como el gran diplomático, como el canciller, el sumo sacerdote del anticristo, negociando con Israel y con la iglesia ecuménica mundial. Pero la iglesia ecuménica mundial también tiene ambiciones de poder y quiere controlar el mundo. Entonces ahí va a haber una aspereza y por momentos va a parecer que la iglesia ecuménica mundial domina aún al anticristo, pero es solo una artimaña. Porque el anticristo está tratando de consolidar y solidificar todo su poder para empezar con su imperio, donde él será el gobernante absoluto. A la mitad de la gran tribulación, a los 3 años y medio, la iglesia ecuménica mundial ya va a ser una gran molestia para el anticristo. Entonces el anticristo le va a dar el golpe de gracia y la va a aniquilar y la va a sacar de su camino. Y destruirá a la gran ramera y a todas las religiones que se habían asociado con ella para hacer la iglesia ecuménica mundial. Y para propagar su propia religión, donde él será el Dios que debe ser adorado, para eso tendrá al falso profeta como su gran aliado. Este falso profeta entrará en la escena a propagar la adoración al anticristo. El anticristo y el falso profeta son hombres con inteligencia y sabiduría satánica. O sea, son geniales haciendo artimañas, falsificando, engañando, siendo impostores. Todo eso lo dominan a la perfección. Pero son simples hombres
de los cuales el diablo ha tomado posesión absoluta. Y eso se quedará de manifiesto cuando el Señor aparezca en su segunda venida y los juzgue, y los derrote y los juzgue. El falso profeta tiene el poder de hacer señales milagrosas en presencia y con aprobación del anticristo. Y con esas señales y milagros falsos se engañará a los que ya tengan la marca de la bestia y adoren a su imagen. El anticristo es el líder del gobierno mundial. Él se elevará a la categoría de Dios y querrá ser adorado. El falso profeta será su líder religioso, su interlocutor, su sacerdote, y que guiará a todo el mundo para que adoren al anticristo. Hay dos versos, Apocalipsis 13, 11 y 12, que declaran la característica del ministerio y de la personalidad del falso profeta. El primero dice: después vi que de la tierra subía otra bestia. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Ejercía la autoridad de la primera bestia en su presencia y hacía en la tierra y sus habitantes, y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia cuya herida mortal había sido sanada. En estos 2 versículos están las 5 características. Primero dice: después vi que de la tierra subía otra bestia. Que suba de la tierra y no del mar como subió la primera bestia, significa que no será mezcla de otras nacionalidades, sino que será un judío puro. Surgirá de Israel, surgirá de la tierra de Judea, pero será un judío apóstata, que los primeros 3 años y medio será muy diplomático y guiará a Israel a firmar un pacto con el anticristo, y que el anticristo ayude a Israel a levantar el templo en tiempo récord y a restablecer toda la religión de la ley de Moisés con todas sus ceremonias y su religiosidad. Todo eso él lo va a trabajar muy bien en los primeros 3 años y medio como un gran diplomático. Pero estará ocultando su carácter apóstata hasta la mitad de la tribulación, cuando cumplirá su misión y revelará su identidad y su ministerio. Porque en ese punto el falso profeta tendrá que determinar, porque el anticristo se va a declarar Dios y va a querer ser adorado como Dios, y el remanente fiel se va a dar cuenta que es un impostor y lo va a rechazar de plano. Y todos los cristianos que estaban en el mundo se van a dar cuenta que es falso y lo van a repudiar. Y el falso profeta se va a tener que decidir por ser fiel al anticristo o unirse al remanente fiel de judíos que están representados por los 144.000 sellados, y al pueblo cristiano que va a rechazar al anticristo. Y todos ya sabemos por la palabra que se va a jugar al lado del anticristo y va a manifestar su apostasía. Dice la Biblia que este personaje tiene 2 cuernos. Es un cordero con 2 cuernos. Los evangelios y el Apocalipsis le llama Cordero de Dios a Cristo. Y como él es un imitador y quiere hacerse pasar por Cristo, él aparece como cordero. Juan dijo que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero el falso profeta viene diciendo que no, que eso es falso y que Él es el Cordero. Este falso profeta parecerá un cordero, pero tiene 2 cuernos, y los corderos no tienen cuernos, porque son las crías de las ovejas cuando están chiquitas hasta cierta edad. Son muy sumisos y mansos y dependientes. Cuando tienen cuernos ya no son corderos, son carneros. Y los carneros usan sus cuernos para pelear con otros y para defender su territorio y su manada, etc. Pero este ya es engañoso porque dice cordero con cuernos. Es falso.
El Señor dijo en el monte de las bienaventuranzas, advirtiendo a su pueblo para los últimos tiempos: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Mateo 7:15. El falso profeta vendrá vestido de cordero, pero no olvidemos, será una bestia salvaje y criminal. El punto 3 dice que hablaba como dragón. Ahí tenemos otra característica. Es un corderito sumiso y manso, pero habla como dragón, que simboliza al diablo, según el capítulo 12 de Apocalipsis. El falso profeta engañará a los humanos, actuando como cordero, diplomáticamente, con mucha humanidad, con mucho respeto, con mucha diplomacia, pero sus palabras serán satánicas. Satanás no está en contra de la religión, está en contra de la fe en Cristo. Por eso hay tantas religiones, porque debemos saber y entender que el diablo usa la religión para apartar a la gente del verdadero Dios. Por eso hay tantas religiones. Y toda religión que es falsa está detrás el diablo mismo de todo eso. La bestia será el orador principal en las cátedras de Israel, como vocero del poder ecuménico al principio, y luego como vocero del anticristo cuando sea borrada la gran ramera y cuando Israel se transforme en un pueblo prófugo, el remanente escapando por el mundo. El punto 4 es que ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, porque el dragón empodera al anticristo y el anticristo empodera al falso profeta, porque hay una estrecha relación entre ellos. El falso Cristo recibirá poder del anticristo, el falso profeta, entonces podrá actuar en presencia de la bestia, primera bestia misma, y hacer todo en su misma presencia, ante sus propios ojos. Porque el propósito del falso profeta es ayudar al anticristo para que domine la tierra y para que establezca su religión, la religión del anticristo. Una religión inmoral, una religión nueva, que no está ahora sobre la tierra, sino que está oculta en las demás religiones, que es el satanismo mismo. Entonces, el falso profeta hará que la tierra y sus habitantes adoren al anticristo, porque este es el propósito del falso profeta. Su principal actividad, y cuenta para ello con el poder del anticristo y con el discurso del diablo, y es conducir a la gente a la adoración del anticristo. A la mitad de la gran tribulación, el diablo tomará total posesión del anticristo, y este se sentirá convencido y autoengañado de que él es Dios y le exigirá adoración a la humanidad. Esto lo dijo Pablo a los tesalonicenses, en 2 Tesalonicenses 2, del 3 al 8. Y de esta forma de adoración la propagará el falso profeta, que será el sumo sacerdote del sistema religioso del anticristo durante la gran tribulación. Entonces vemos que aquí están asociados tres personajes: el dragón, el anticristo y el falso profeta. Por eso es que tienen esas capacidades de trabajar en pro de la adoración del anticristo. El falso profeta no procurará que la gente lo adore a él, no buscará su prestigio personal, trabajará para que el anticristo sea adorado, o sea, imitando también la labor de nosotros, los ministros de nuestro Señor Jesucristo, que siempre le damos toda la honra y la gloria a Dios, que declaramos que nada podemos hacer si Dios no es con nosotros. Así también el falso profeta no buscará prestigio personal, sino que buscará la gloria del anticristo, porque es un imitador en todo de los planes de Dios. Este plan será utilizado por el diablo y sus cómplices para engañar a la gente, y convertirá a muchos, miles y millones de personas, y los someterá bajo incredulidad hacia el verdadero Dios, en inmoralidad espiritual, inmoralidad física, inmoralidad social, y habrá un caos
de libertinaje en toda la tierra. Los poderes sobrenaturales del falso profeta están prefigurados en personajes que han habido, que hay y que habrá antes de la gran tribulación. Estos personajes son los brujos, los falsos maestros religiosos, falsos profetas que intentan engañar a la gente o la han engañado con señales y milagros. Lo han hecho por magia, por vudú, por trucos. Pero todo ha sido por poderes demoníacos. Por eso vemos a brujos haciendo cosas increíbles. Vemos a muchos predicadores y que hacen tantas cosas, pero predican lejos de la verdad y viven lejos de la verdad. ¿De dónde viene ese poder? Pues son poderes engañosos. El diablo está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de apartar a la gente del Dios verdadero. Las religiones del mundo están atadas por la superstición. La gente ama ver los shows de milagros y los shows de manifestaciones. Pero el milagro más grande del mundo es la salvación. Y eso solo Cristo puede darnos. Esa paz y esa confianza, el gozo de la salvación sin depender de demostraciones o señales sobrenaturales que son muy vistosas a los ojos, pero que muchas veces no tienen bienestar para el alma. Ni un falso maestro de todos estos brujos, de todos estos predicadores, de todos estos hacedores de milagros puede compararse a los poderes sobrenaturales que recibirá y exhibirá el falso profeta a favor del anticristo durante la gran tribulación. También hacía grandes señales milagrosas, Apocalipsis 13:13. Esta expresión señales milagrosas está escrita con las mismas palabras para las señales y milagros, para las señales milagrosas del anticristo y el falso profeta, las mismas palabras que usó Juan para describir las señales milagrosas de Cristo. Por lo tanto, lo que ellos hagan será muy parecido a lo que Cristo hacía. Esto lleva a pensar que Satanás y el anticristo empoderarán al falso profeta con autoridad y poder para realizar estas señales, para engañar a los habitantes de la tierra, dice Apocalipsis 13:14. Y esto no debe sorprender a nadie, porque el diablo es poderoso, aunque nunca todopoderoso. Cuando Moisés arrojó su vara delante del faraón, allí apareció Janes y Jambres, y la vara de Moisés se convirtió en serpiente, pero allí aparecieron estos agoreros y adivinos del faraón y hicieron lo mismo con sus varas. Entonces imitaron el milagro del hombre de Dios, pero luego el Señor hizo que la serpiente que salió de la vara de Moisés se comiera a la serpiente de los adivinos del faraón, demostrando que en algún momento la verdad hará desaparecer a la mentira. En la gran tribulación el anticristo y el falso profeta realizarán milagros, señales y prodigios falsos. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Serán falsos, serán trucos, serán artimañas. El falso profeta imitará todo lo que hagan los dos testigos fieles del Señor, que van a hacer muchos milagros, pero ellos los van a imitar. Estos dos testigos están en Apocalipsis 11. Incluso intentarán con trucos y artimañas reproducir los milagros de Cristo. Este poder milagroso sobrenatural es una advertencia de que las demostraciones de poder no es evidencia para decir que algo proviene de Dios. El poder sobrenatural tiene el propósito de darle crédito a la persona que los hace y a la enseñanza que esa persona entrega. Pero lo más importante para probar una enseñanza es que está encuadrada en la palabra de Dios. Si la enseñanza no es conforme a la palabra, es falsa, aunque hagan caer fuego del cielo a la vista de todos, como lo hará el anticristo y el falso profeta. El Espíritu Santo, con la pluma de Moisés, en Deuteronomio 13 determinó la prueba de los profetas verdaderos o falsos. No basta con manifestar poderes sobrenaturales. Hay que escuchar lo que un profeta dice.
Deuteronomio 13, del 2 al 3 dice, si el profeta dice vamos a rendir culto a otros dioses, dioses que no conoces, no prestes atención a las palabras de ese profeta. El Señor tu Dios te estará probando para saber si lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Eso le dijo el Señor a Israel. En la tribulación se repetirá la prueba del fuego de Elías, que mostró a Israel que los profetas de Baal no podían comunicarse con Dios. Esa puede ser la razón de la venida de Elías en el tiempo de la tribulación. La diferencia está en que allá los Baales no pudieron hacer descender fuego del cielo, pero acá el falso profeta hará descender fuego del cielo. Y eso va a convencer a todos los que se dejan convencer por señales y prodigios que pueden ser de Dios, pueden ser verdaderos, pero también pueden ser engañosos y del diablo. Hay que recordar que Satanás, la verdadera fuerza detrás del falso profeta y del anticristo, hizo caer fuego del cielo y quemó las ovejas y los sirvientes de Job, en Job 1:16. Podemos preguntar, ¿por qué Dios le permite tanto poder a Satanás? Y la respuesta es porque aún en la tribulación la gente se verá obligada a adorar, aceptar y seguir al Señor por fe. Si todo el poder sobrenatural estuviera concentrado de un solo lado, no se necesitaría fe para reconocer esa fuente de poder, solo sentido común. Pero el principio de la salvación de Dios seguirá apoyándose en la base de la fe. Aún en la gran tribulación, sin fe no se podrá agradar a Dios, como dice Hebreos 11:6. El falso profeta construirá una imagen del anticristo y tendrá poder para infundirle vida a la imagen de la bestia, según Apocalipsis 13, 14 y 15. Habrá ahí una falsificación, habrá un gran impacto, le darán mucha promoción, porque hará que la gente crea más en el anticristo, porque ésta será herida de muerte y simulará morir y simulará resucitar. Y toda la gente estará apasionada, eufórica y con toda la fe en el anticristo. Y el falso profeta hará una imagen, como se hizo una estatua en el tiempo de Nabucodonosor, y exigirá que la humanidad adoren a la imagen del anticristo. Por un medio desconocido le impartirá vida a esa imagen. No sabemos cómo, la Biblia no dice por cuánto tiempo estará viva esa imagen. Tampoco dice qué características tendrá. Es posible que su única característica que manifieste sea la de hablar, según dice Apocalipsis 13:15. Puede ser una especie de holograma con la tecnología que hay ahora, y con eso engaña a la gente. El falso profeta será quien le ponga palabras en la boca a la imagen. Como él ha recibido palabra del anticristo y del dragón, que es el diablo, él le impartirá palabra a la imagen. Dispondrá y ordenará que todo el mundo adore a la imagen bajo pena de muerte si no lo hacen. Apocalipsis 24 dice que muchos morirán, pero en la guillotina. En esta escena similar a la estatua de Nabucodonosor, donde los 3 jóvenes fueron condenados a ser lanzados al horno, pero no murieron. Acá la gente no va a ser lanzada al horno, va a ser puesta en la guillotina y serán decapitados por no adorar la bestia, por no recibir su marca, su sello en la frente o en la mano derecha. Porque se dará la orden, el falso profeta dará la orden que el que no se incline y adore al anticristo morirá. Se le cortará la cabeza. Este es el alto costo de aceptar a Cristo como Salvador durante la gran tribulación. Hay personas inconscientes. Hay personas que preguntan y dicen, ¿habrá salvación en la gran tribulación? Sí, habrá salvación. Entonces yo voy a esperar allá y allá voy a convertirme al Señor y que me maten de una vez y soy salvo. Ellos no saben lo que están diciendo. No entienden el sufrimiento que tendrán en esa persecución diabólica.
Los creyentes van a tener que soportar una crueldad increíble, no es cosa de una muerte rápida. Serán torturados, serán masacrados y al último los eliminarán, pero primero los molerán porque ellos se complacen en ese tipo de maldad y de sufrimiento humano. Porque el rencor del diablo contra Dios es grande. El rencor del diablo contra el pueblo de Dios es grande. Contra todos los creyentes que le adoran, el diablo los odia. Por lo tanto, no es ninguna gracia quedarse para la gran tribulación. En el quinto sello, como en Apocalipsis 24, se indica que el martirio de los creyentes excederá incluso al tiempo de la edad oscura, cuando la Iglesia Católica Romana persiguió a todos los que no creían como ellos. Persiguieron a varias religiones, persiguieron a Israel y los acusaron de haber exterminado a Cristo, el Mesías, y por tanto se creó un odio antisemita, anti-israelí. Y también persiguió a los cristianos evangélicos por no creer como ellos. Y fue una matanza donde murieron 50 millones de personas. Y hay cosas que de la gran tribulación coinciden con la Inquisición, porque será la persecución a Israel por parte de Satanás. La persecución que empezará a la mitad de la semana contra el remanente fiel y contra todos los cristianos que se den cuenta que se quedaron sin irse en el arrebatamiento, se quedaron y se dan cuenta de todo lo que pasa, despertará a Israel y a los creyentes fieles el hecho de que el anticristo es un enemigo, asesino, mentiroso. También despertará a estos grupos de cristianos y a los judíos a identificar y darse cuenta de la verdadera posición teológica del falso profeta, que será apóstata. Y cuando el falso profeta erija a su ídolo para que lo adoren, Israel no aceptará hacerlo. En la primera mitad de la gran tribulación, Israel no aceptará a Cristo como el Mesías, pero después de eso se darán cuenta que era el verdadero Mesías. Por eso rechazarán la religión idólatra y engañosa del anticristo y al falso profeta. Y a medida que se acerca el fin, estas señales comienzan en sus etapas iniciales. Por lo tanto, tenemos que estar alerta y no permitir los milagros engañosos. Hay que juzgar todo por la palabra de Dios. Hay que poner cada cosa en su justa dimensión. La sanidad es linda. Ver que los ciegos ven, que los mudos hablan, los sordos oyen, los paralíticos se levantan, que el cáncer sana, todo eso es maravilloso. Pero más maravilloso y glorioso es la salvación. Por lo tanto, la salvación es la primera prioridad. De los demás, si el Señor quiere, nos sana en su soberanía. Si el Señor no quiere o no quiere, nos bendice. Pero lo que no podemos dejar de pedir al Señor, que tenga misericordia y que por gracia nos salve. Porque esa es la verdadera grandeza. Hay mucha gente que sana, pero no sirve a Dios. Como aquellos leprosos, el Señor sanó a 10, pero solo uno regresó agradecido. Los otros 10 se sintieron felices con la sanidad, pero no querían seguir al Señor. Así que hay que tener cuidado con esos shows de sanidades y de manifestaciones, porque si están fuera de la palabra de Dios, no son de Dios y es un engaño. El falso profeta usará la marca de la bestia. Logrará que todos, grandes y pequeños, ricos, pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha de la frente. Es una marca literal, es una marca visible. Porque viene allá de las marcas de los esclavos, donde los amos le ponían una marca para decir que es de su propiedad. Es como en nuestro tiempo en muchos ranchos ganaderos marcan a los animales para diferenciarlos de otros animales de otras personas. Así que es una marca física. Y esta marca es una marca que hará a las personas dependientes, porque nadie podrá hacer negocios, comprar ni vender. Y esta marca tiene un número. Se calcula
el nombre por un número que es el 666. El sentido sencillo de las Escrituras dice que se comprende de 3-6. Hay sugerencias fantasiosas de personas que han interpretado rondando el significado del número, transfiriendo el valor de las letras a valor numérico. Algunos han dicho que el anticristo era Hitler, otros han dicho que era Nerón, otros Mussolini, y así muchos personajes. Porque al sumar, habiendo transferido las letras a números, sumaban 666. Y es peligroso hacer estas sugerencias porque esos personajes han muerto y no han cumplido el rol del anticristo y la gente ha perdido la credibilidad. Por lo tanto, lo único que podemos decir es que sabemos que el nombre del anticristo se podrá considerar a través de la matemática por un número. El 6 fue el día en que Dios creó al hombre y es uno menos que 7. El 7 es el número perfecto según la numerología bíblica, el número de Dios, pero el 6 es uno menos, por lo tanto es imperfecto. Así que se cree que puede referirse a la humanidad y por ser repetido 3 veces, algunos piensan que es porque ahí se concentra todo lo humano ignorando lo divino. El texto indica que de alguna manera el nombre se va a mencionar matemáticamente con este número, el nombre del anticristo. Como se han cometido muchos errores al tratar de interpretarlo, bueno, no voy a ofrecer otra proposición de quién puede ser. El número se revelará a la mitad de la tribulación. Escuchen esto, y la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Ahora hay mucha curiosidad por saber qué significa el número, quién es el anticristo, el nombre, pero ¿sabe? A la iglesia no le incumbe mucho porque la iglesia se va antes y va a pasar a otro plano y no nos va a interesar qué significa el número ni el nombre del anticristo. Quizás por eso la Biblia no tiene tanto dato al respecto, porque no tiene gran importancia. A nosotros nos importa el cielo. Nosotros no vamos para la gran tribulación ni vamos para el infierno. Vamos al cielo, a la gloria de Dios. Yo quiero saber cómo será visto Cristo allí, tal como Él es, como dice la palabra. ¿Cómo seremos nosotros? ¿Cómo será nuestro entorno? ¿Cómo será la nueva Jerusalén? ¿Cómo será el nuevo lugar donde iremos a vivir eternamente? Eso es lo que sucede cuando uno se va a ir a una ciudad. Quiere saber todo de esa ciudad. ¿Por qué estar estudiando otra donde nunca voy a ir a vivir? ¿Por qué voy a estudiar personajes que nunca voy a estar con ellos, ni voy a interactuar con ellos? Yo quiero saber cómo me voy a interconectar con Abraham, con el apóstol Pablo, qué tipo de cosas podemos conversar. Así que quizás por eso el Señor nos da mayor información sobre este personaje que no nos interesa. Esta marca que llevará a la gente los obligará a adorar al anticristo. Y les pondrá una gran presión económica porque no dependerá del dinero que las personas tengan. Además del dinero necesitan la marca. Y muchos débiles y mundanos sucumbirán. Hermanos, si ahora están pidiendo en algunos lugares voluntarios para ponerle un chip, y hay muchos voluntarios, miles. Entonces hay mucha gente simple que no sabe de qué se trata. Entonces serán muchos los que aceptarán la marca de la bestia, pero serán atrapados en el sistema del anticristo. Porque dejarse marcar equivaldrá a rechazar a Cristo y aceptar la condenación eterna. Se va a provocar una gran presión por esta marca para asegurar el bienestar familiar, para asegurar el trabajo, asegurar la compra y la venta y asegurar todo lo que uno hace cada día. Se necesitará la marca y mucha gente fácilmente se va a dejar marcar. El anticristo controlará la economía de esta manera. Nadie podrá vivir en su sistema si no lo adora a Él. Desde la perspectiva humana, todos necesitarán la marca de la bestia para poder vivir acá, pero desde la perspectiva espiritual, eso será fatal porque será firmar la sentencia para el infierno eterno. Los redimidos por el Cordero, ahora y en la gran tribulación, no tenemos ni tendrán aquellos la marca de la bestia.
Nosotros tenemos ahora el sello del Espíritu Santo y los que vivan en la gran tribulación y sean fieles a Dios tendrán el sello de Dios. Así que nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo. Eso significa que por ese sello que el Señor nos dio, ese sello espiritual, Dios nos ha hecho su propiedad. Nos ha eximido de todo juicio. Del momento de la prueba que viene sobre el mundo entero, del tiempo de angustia de Jacob. Nos ha eximido de todo lo malo. No habrá anticristo que nos perturbe. No habrá falso profeta que nos engañe. ¿Por qué? Porque tenemos un sello ese día en que usted recibió el poder del Espíritu Santo con evidencia de hablar en otras lenguas. Usted fue liberado de todas las catástrofes que vendrán en la gran tribulación. Y ahora mismo, por eso Pablo estaba tan seguro, si vivo es para Cristo y si muero es para Cristo, porque estoy sellado con el sello de Dios, soy su propiedad y no tengo ni un grado de temor porque no hay margen de error. Somos de Cristo, sea que vivamos o muramos, por este sello. Así que hermanos, conoce el Señor a los que son suyos por este sello. No tenemos que ir allá. Al final de todo, en toda esta guerra que habrá una matanza brutal en todo el mundo, el remanente fiel con todos los cristianos se acorralarán allá, se reunirán, se esconderán en el valle de Megiddo, en la guerra de Armagedón. Y allí llegará el anticristo, el falso profeta, con todos sus aliados, a aniquilar a los que no quisieron marcarse, a los que no quisieron adorarle, a los que no quisieron someterse a su gobierno. Y allí estará todo dispuesto para deshacerse de Israel cuando aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre viniendo con sus ángeles y sus ejércitos, con sus ángeles y la iglesia del cielo. Y allí el Señor destruirá con la espada de su boca al anticristo y a su falso profeta y a sus aliados. Habrá miles y millones de cadáveres que alimentarán a las aves del cielo por mucho tiempo. Y allí terminará el anticristo y el falso profeta. Porque no temieron engrandecerse, no temieron blasfemar creyéndose dioses o creyéndose los dueños del mundo. Allí el Señor va a defender a su pueblo, el remanente de Israel, y a los creyentes gentiles que no sucumbieron bajo las artimañas, los engaños del diablo. Y el anticristo y el falso profeta serán lanzados vivos al lago que arde con fuego y azufre, donde estarán por la eternidad. Nosotros estamos en Cristo y ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Hermano amado, es tiempo de levantarse. No debe pensar en que en la gran tribulación va a ser salvo. Ahora es el momento. No hay momento más glorioso. Hoy es el día agradable, el tiempo de salvación. Hoy día hay un Cristo que ofrece gratuitamente la salvación por gracia. Solo acepte su sacrificio. Amigo, acepte a Cristo. Esta es su oportunidad. El tiempo pasa, la vida se va y esta realidad va a venir. Y tenemos que estar a salvo en Cristo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Bandera de amor, amor a Dios y amor al prójimo.